Si manejando tu auto sobrepasas una luz roja, hay sanción. Si realizas excavaciones en sitios arqueológicos, hay sanción. Si tienes personas que trabajan para ti y no les pagas sus beneficios sociales a tiempo, no los pones en planilla, no cumples con las normas de seguridad, hay sanción. Si no otorgas comprobantes de pago, hay sanción. Si te coludes con la competencia para fijar precios, hay sanción. Si construyes sin respetar los lineamientos municipales, hay sanción. Si eres funcionario público y no cumples debidamente con tus funciones, hay sanción. La sanción por infracción administrativa generalmente se concreta en multa, decomiso, inhabilitación, entre otros, dependiendo del carácter de lo infringido. Porque no todo menoscabo social constituye delito. Es por ello que parte de la potestad sancionadora del Estado le compete a la administración pública, a través de sus diversas entidades. Y el trabajo de estas entidades administrativas en materia sancionadora básicamente es el siguiente. Observan un hecho de la realidad, ven que este hecho se ajusta precisamente a una infracción descrita en la ley, prueban que esto es así, analizan los argumentos de defensa y luego resuelven. De ser el caso, sancionan. Hecho, infracción, sanción. El hecho corresponde a la esfera del ser, es lo que efectivamente pasó. La infracción y la sanción corresponden a la esfera del deber ser. El primero es el supuesto de hecho y la sanción es la consecuencia ante el cumplimiento real del supuesto de hecho. Pero para que un determinado hecho se considere una infracción pasible de sanción administrativa, este debe seguir un análisis garantista. Así, la administración pública, a través de sus entidades que tienen potestad sancionadora, tiene que cumplir los principios de la potestad sancionadora administrativa, como cánones base. Estos principios son aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores, aquellos mediante los cuales la administración pública instruye y sanciona a los administrados en general, ante la comisión de infracciones diversas como las mencionadas al inicio del video, incluyendo al procedimiento administrativo disciplinario, que es aquel mediante el cual la administración pública como entidad empleadora pública impone sanciones disciplinarias al servidor civil ante la comisión de faltas cometidas en mérito a sus funciones, que son públicas. Estos principios, los principios de la potestad sancionadora administrativa, están recogidos en el artículo 248 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta ley describe que son 11. Podemos irlos estudiando uno a uno conforme nos aparecen de la lectura del artículo, pero creo que en primer lugar resultaría un poco confuso y aburrido. Y en segundo lugar, realmente no son 11 taxativamente hablando. Hay muchos que son subprincipios e incluso van apareciendo de una lectura integradora de estos. Recordemos que hay que diferenciar enunciado normativo de norma jurídica, por lo que poco importa si la ley menciona 11, si de su lectura podemos extraer otros u ordenarlos de diferente manera. Además que, como todo en derecho es relación, resulta más comprensible entender a los principios como una red que como normas aisladas. Así que pondré en amarillo los principios que están recogidos literalmente en la ley, los 11. Y en letras blancas los principios que no están recogidos literalmente en la ley, pero que existen como producto de la interpretación. Hago un paréntesis para invitarte a suscribirte a este canal. Ya, vamos a partir de 4 principios clave: legalidad, razonabilidad, debido procedimiento y culpabilidad. El principio de legalidad dicta el cumplimiento de la lex scripta, lex previa y lex certa. La lex scripta implica que las infracciones, las sanciones y las entidades competentes de la potestad sancionadora deben estar determinadas en la ley. Veamos, ¿es posible que una municipalidad determine infracciones solo a terceros a través de un letrero? No, tiene que estar determinado mediante norma legal. Ya después se publicita. Pero en la lex scripta en materia sancionadora administrativa permite que la ley, hablando en sentido estricto, pueda disponer que se establezcan infracciones mediante norma reglamentaria, es decir, norma infralegal. De esta manera es posible que un decreto supremo disponga una infracción administrativa solo si así ha sido permitido mediante norma legal. Si no, no es posible, y de ser el caso, aun si se cometiese lo que se imputa, no puede haber sanción por vulneración al principio de legalidad. Ya no importaría saber nada más, el caso muere ahí. La lex scripta también recoge, como mencioné, la publicidad.
El principio de publicidad como garantía de la potestad sancionadora incide en el conocimiento público de la norma que determina una infracción, lo cual le otorga eficacia a la norma. Ahora, con lex previa, el principio de legalidad garantiza que para que esta ley sea válida en materia sancionadora, debe estar vigente con anterioridad a la comisión del hecho imputado. O dicho de otro modo, la ley sancionadora no puede aplicarse retroactivamente para hechos imputados con anterioridad a su vigencia. Esto está recogido por la LEPAC como principio de irretroactividad, pero tiene una salvedad, pues puede aplicarse retroactivamente una norma cuando beneficia al administrado, lo que se llama in bonam partem. Por ejemplo, cuando la norma posterior deroga la anterior, o cuando impone una sanción menos gravosa. Por último, con la excerta, el principio de legalidad señala que la ley debe describir un supuesto de hecho estrictamente determinado, suficiente como para que el administrado pueda prever que su conducta es reprochable, es decir, que la conducta que la ley considera como infracción esté definida, redactada con un nivel de precisión suficiente. A esto también se le denomina como principio de taxatividad o, como la LEPAC señala, principio de tipicidad. Del principio de tipicidad como su principio de legalidad, podemos ver que como la descripción debe ser precisa, entonces está proscrito que se constituyan infracciones por analogía o por interpretación extensiva, porque debe ser taxativa la adecuación del hecho al tipo infractor, considerando como tipo precisamente a esa descripción, o sea, al supuesto de hecho. Recordemos que el supuesto de hecho corresponde a la esfera del deber ser, de lo imaginario, por ende no sería lógico que este supuesto sea vago, genérico e impreciso, pues en el plano de la realidad, de la esfera del ser, sería muy inestable saber si lo que hacemos constituye o no como infracción, estaríamos inseguros, y es precisamente lo que busca el principio de legalidad, en general, seguridad jurídica. Ahora, el principio de tipicidad no significa que el hecho esté estrictamente determinado en la ley que determina la infracción, en su sentido estricto. Es viable la tipificación por remisión o llamada también tipicidad indirecta. Es decir, la ley dispone una infracción, pero esta nos remite a otras normas que pueden ser otras leyes, reglamentos o incluso documentos de gestión administrativa que cierran el tipo infractor, sobre todo en materia funcionarial, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario. Y esto porque el hecho de que la ley disponga con precisión la descripción en su integridad sería un despropósito, sería peor, porque los legisladores no son especialistas en todo el ámbito administrativo. Esto es tan amplio que los sectores son los encargados de ir delimitando las infracciones. Por ejemplo, en materia disciplinaria, el artículo 85, inciso D de la Ley de Servicio Civil, dispone que es falta disciplinaria la negligencia en el desempeño de las funciones. Esta falta por sí misma no nos dice nada. Si se le imputa así, tal cual, esta falta se vulneraría el principio de tipicidad porque es genérica. Es necesario que se señale cuál es la norma que establezca la función de la que se ha sido negligente. Y esta segunda norma puede ser incluso una norma interna de la entidad. De esta manera se cerraría el tipo. Por otro lado, en el proceso de adecuación típica del hecho, es decir, cuando la entidad administrativa argumenta cómo es que el hecho constituye una infracción pasible de sanción, puede darse que una misma conducta califique como más de una infracción. Y en este caso se deberá aplicar la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. Esto tiene el esquema de una regla, pero la LEPAC lo ha determinado como principio de concurso de infracciones. Asimismo, puede darse que las infracciones se cometan de forma continua, es decir, que éstas se mantienen en el tiempo. Para este caso, entre la última sanción y la nueva sanción, debe haber un lapso de 30 días como mínimo. Y en dicho periodo se le debe solicitar al administrado previamente sancionado que demuestre que haya cesado la infracción. Si no se cumplen con estos dos requisitos, no se le podría sancionar nuevamente por la infracción continua. Esta norma también tiene la estructura de regla, pero la LEPAC la ha denominado principio de continuidad de infracciones. Si no ha quedado muy claro esto, puedes revisar el video sobre infracciones en el tiempo, donde veremos las infracciones instantáneas, las instantáneas con efectos permanentes, las infracciones permanentes o continuas,
las infracciones continuadas, las infracciones de hábito y las infracciones complejas, tanto en virtud de este principio como su tratativa respecto a la prescripción. Te dejaré el enlace al final de este video. Todo esto que hemos visto es objetivo. La imputación que se realiza en mérito a estos principios se efectúa en mérito a un análisis teórico, es decir, se argumenta cómo es que un hecho constituye una infracción determinada previamente en la ley, observando que el tipo cierre plenamente. Pero esto no basta para determinar responsabilidad disciplinaria, es necesario también hacer un examen subjetivo de la imputación. Por eso ahora veremos el principio de culpabilidad. Este principio contiene 4 subprincipios: el de personalidad de la sanción, responsabilidad por el hecho, imputación personal y responsabilidad subjetiva. Cuando hablamos de personalidad de la sanción, nos debemos referir a que la responsabilidad debe recaer sobre quien realizó la conducta que constituye infracción. Es decir, puede que teóricamente se cumplan con todos los matices del principio de legalidad, pero el imputado puede decir: hey, yo no cometí ese hecho no me es imputable. A este subprincipio la LEPAC lo ha denominado como principio de causalidad. Esta causalidad no debe tener vicios. Con esto quiere decir que no deberían de existir causas objetivas que rompan con la causalidad, que determinen, por ejemplo, que aun si el imputado cometió el hecho, lo hizo cumpliendo un deber legal, en ejercicio legítimo del derecho de defensa, por orden obligatoria de la autoridad en ejercicio de sus funciones, o por un error inducido por la propia administración, o por alguna disposición administrativa ilegal o confusa. En estos casos, la causalidad se rompe y se exime de responsabilidad. Así también, con responsabilidad por el hecho, nos referimos a que la imputación debe versar sobre los hechos, sobre la acción u omisión. Es decir, se imputa a una persona por lo que ha hecho, no por quién es. Aquí importa el principio de confianza, el cual señala que los administrados presumen que los demás cumplen debidamente con sus deberes. Por ejemplo, cuando se imputa de falta a un jefe de área por los hechos cometidos por un trabajador del área. Claro que este principio de confianza no sería dable en los casos que al jefe le corresponda la función de supervisar las labores de quien se califica como infractor, y esto generalmente le compete al jefe inmediato. Por otro lado, la imputación personal refiere a que solo es responsable quien esté en condiciones de entender que su acción es indebida. Por tanto, no es responsable quien sufre de una incapacidad mental que afecte su aptitud para entender la infracción. Y finalmente, la responsabilidad subjetiva señala que solo puede tener responsabilidad aquel que haya actuado por dolo o culpa, es decir, si su conducta fue realizada con intención o por imprudencia. Es por ello que es un eximente de responsabilidad el caso fortuito o la fuerza mayor. Por ejemplo, soy propietario de un bien que es patrimonio cultural que se destrozó, pero porque hubo un terremoto. Aún cumpliendo con toda la diligencia debida, no pude evitarlo. El Ministerio de Cultura no podría sancionarme. Ahora, recordemos que vimos que las entidades de la administración pública para la determinación de la responsabilidad administrativa deben probar la relación causal entre el hecho y la infracción imputable. ¿Y qué pasa cuando no se tienen pruebas de ello? Entonces se debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes. Ello según lo dicta el principio de presunción de veracidad. Sin embargo, es necesario advertir que la LEPAC señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos que por ley o por decreto legislativo se haya dispuesto responsabilidad administrativa objetiva. Es decir, puede que no importe la inexistencia de dolo o culpa. Por ejemplo, las llamadas malintencionadas a los centros de emergencia constituyen infracción por responsabilidad objetiva. No importa quién efectivamente hizo la llamada, se sanciona al titular de la línea. Esto genera un conflicto teórico porque si es que se permite por excepción la responsabilidad administrativa objetiva, entonces significaría también que se elimine el principio de causalidad, porque son incompatibles. A partir de esto surgen dos teorías. La primera señala que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador tienen la misma esencia y por tal comparten los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad y culpabilidad. Y en el derecho penal, la culpabilidad es regla absoluta. Por ende, no podría disponerse una responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador por ningún motivo, porque se vulnera el principio de culpabilidad y todos sus subprincipios.
Pero hay otra postura que no es dogmática, la cual señala que pese a que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable, la infracción administrativa no necesariamente, porque no siempre importa el reproche subjetivo emanado de la actuación en libertad de acción por parte del imputado, sino la transgresión misma. En el primer caso hay justicia conmutativa y en el segundo distributiva. No importa la voluntad y por ende se justifica que haya responsabilidad objetiva como excepción cuando se determine para un caso específico y solo cuando resulte necesario para beneficio de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en materia ambiental o en infracciones graves y muy graves sobre banca, seguros y AFP. ¿Se quiebra el principio de subjetividad en estos casos excepcionales? Sí, pero lo amerita porque el derecho administrativo sancionador no es un pseudo derecho penal. Bien, hasta ahora hemos visto los principios que establecen los lineamientos para determinar la responsabilidad administrativa, tanto en su forma objetiva como subjetiva. Cuando argumentativamente se cumplen con todos estos cánones, entonces la administración pública tiene un caso, es decir, ha construido una imputación formalmente sólida, por lo que ameritaría iniciarse un procedimiento administrativo sancionador. Pero para ello deberá observarse previamente el principio de non bis in idem, el cual básicamente señala que no se puede sancionar dos veces por lo mismo. Y para determinar qué significa por lo mismo, tenemos que desdoblar la triple identidad. La identidad de hecho, del sujeto y del fundamento. En primer lugar, en ambos casos debe tratarse de los mismos hechos imputados que ocurrieron en la esfera de la realidad. En segundo lugar, que se trate del mismo imputado. Sobre estos dos primeros elementos no hay dificultad para saber si se trata de lo mismo o no. Es por ello que el elemento más importante es el tercero, la causa pretendi, es decir, que sea el mismo bien jurídico protegido, o dicho de otra forma más clara, ¿cuál es el interés jurídico del Estado para sancionar? Para ello es necesario saber que existe, entre otras menos ortodoxas, responsabilidad penal, administrativa e incluso la civil. La responsabilidad penal genera un menoscabo a la libertad del imputado ante la comisión de delitos. La responsabilidad administrativa, disciplinaria o funcionarial, afecta la relación laboral del imputado con el Estado como empleador ante la comisión de faltas en afectación de la función pública internamente. La responsabilidad administrativa sancionadora afecta por lo general el patrimonio del imputado ante la imposición de multas por la comisión de infracciones administrativas, ante la afectación externa de la administración pública. Y la responsabilidad civil también afecta el patrimonio del imputado, pero para indemnizar el daño ocasionado a una persona particular perjudicada. Dicho esto, por ejemplo, si un chofer de la administración pública en el desempeño de sus funciones por su negligencia ocasiona un choque vehicular produciendo daños, es posible que el daño sea tan gravoso que constituya delito. Por otro lado, puede haber responsabilidad civil para indemnizar el daño causado. Y asimismo puede también existir responsabilidad disciplinaria si es que no se siguieron con los lineamientos laborales preestablecidos. Estas consecuencias buscan proteger bienes jurídicos distintos. El interés del Estado para cada uno de ellos es diferente. Imaginando el caso de que existan las tres responsabilidades, lo penal incide en una prevención especial, lo disciplinario como un medidor de cómo debe ser un servidor público para beneficio de los administrados, y lo civil para indemnizar el daño a un particular. La finalidad es distinta. Este principio lógicamente es más complejo, por lo que hay un video dedicado específicamente para este. Puedes hacer clic en la etiqueta de acá arriba, pero igual te dejaré el enlace al final de este video. Pero bueno, si es que no existe un bis in idem, ya sea porque no hay un procedimiento pendiente sobre lo mismo o una decisión sobre lo mismo, entonces corresponde iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Y en el transcurso del procedimiento, bajo el principio del debido procedimiento, en primer lugar debe haber una separación de autoridades. Por un lado, la autoridad instructora, quien debe realizar la imputación bajo la idea que existe responsabilidad administrativa. Y por otro lado, la autoridad sancionadora, quien debe emitir una decisión sancionadora o absolutoria, a raíz de la valoración conjunta de las pruebas en mérito a la imputación realizada por el instructor.
Y para ello se debe de notificar debidamente al imputado con los cargos, darle la oportunidad de que acceda al expediente y refute dichos cargos a través de la exposición de sus argumentos, incluso presentando alegatos complementarios en cualquier etapa del procedimiento, a presentar pruebas o a instar a la entidad a que la presente cuando esté en su poder y a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda. Estas medidas se podrían resumir en garantizar el contradictorio, ya que incluso no basta con darle la oportunidad al administrado para que presente sus argumentos, sino que estos deben ser tomados en cuenta, pues otra garantía del procedimiento administrativo sancionador es la de obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por la autoridad que es competente. Y si es que el administrado no está conforme con la decisión adoptada por la autoridad sancionadora, puede impugnarla. Pero para complementar esta idea de la decisión adoptada, es necesario saber que para que se determine cuál será la sanción, se debe respetar el principio de razonabilidad. Este principio nos recuerda para qué sirve la potestad sancionadora administrativa: para salvaguardar intereses de la administración pública, que en sí nos afectan a todos, por lo que no resultaría razonable que la sanción impuesta al imputado infractor sea tan insignificante que éste, incluso siendo sancionado, aún resulte beneficiado. Por ejemplo, muchas veces algunos programas televisivos son sancionados por el MTC o por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ante infracciones administrativas por vulneración a su código de ética, con multas aparentemente fuertes, pero luego de ello siguen transmitiendo los programas sin ninguna modificación considerable, lo cual podría creerse que aún con la sanción la comisión de la infracción les resulta beneficiosa. Y esto es importante más aún porque muchas entidades no desarrollan argumentativamente la razonabilidad de la sanción. Incluso ponen un párrafo que dice: habiéndose determinado la responsabilidad y considerando el principio de razonabilidad, la sanción que se impone es de 3 suites. No han considerado nada, no se dice de dónde se saca tal sanción. Por otro lado, por ejemplo, Indecopi tiene una metodología para determinar la multa ante la comisión de infracciones, que se podría resumir en: multa es igual a beneficio ilícito o daño sobre la probabilidad de detección por la probabilidad de sanción. Y existe toda una tabla de infracción con sus indicadores de probabilidad de detección realizada por la Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi. Y todo esto se multiplica por el factor F, y este factor contiene los criterios de proporcionalidad que atenúan o agravan la sanción. Estos criterios se conocen también como principio de proporcionalidad y deben ser evaluados porque se debe mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se tutelan, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Es decir, las entidades de la administración pública tienen un abanico de posibilidades de sanción ante la comisión de una infracción, y por tal motivo deben elegir la más idónea, no cualquiera porque sí. Y la más idónea siempre será la estrictamente necesaria, es decir, la que cumpliendo su fin perjudique menos a los intereses del administrado. Por ejemplo, ante la comisión de una falta disciplinaria, la sanción puede ser de amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones desde 1 día hasta 12 meses o incluso destitución. Si es que el servidor público entiende que no debe de cometer más la infracción y la afectación al interés público no ha sido grave, entonces no tendría sentido que se lo destituya o se le suspenda por mucho tiempo. Este análisis es el más subjetivo porque tampoco es matemática. La idea es argumentar el uso de la potestad discrecional. Si la ley da opciones es porque los legisladores confían en que los funcionarios elijan la correcta, porque por algo son funcionarios, son las personas más capaces en este ámbito. Por ejemplo, para el caso de faltas disciplinarias se debe valorar para determinar la sanción la grave afectación a la función pública, si el servidor ha ocultado la comisión de la falta o ha impedido su descubrimiento. También importa qué grado de jerarquía y especialidad tiene el servidor que cometió la falta, las circunstancias en que se cometa la infracción que pudiera agravar o atenuar la sanción, la concurrencia de varias faltas, la participación de uno o más servidores en la comisión, si es que es reincidente, si continúan los efectos gravosos de la falta, si hay beneficio que el imputado haya obtenido ilícitamente, entre otros que se consideran respecto al caso.
Para ayudar a este análisis se puede utilizar la frase no es lo mismo, imaginando otro infractor de la misma infracción para compararlo. Por ejemplo, no es lo mismo que un infractor haya realizado actos posteriores para ocultar su infracción que uno que no lo haya hecho. No es lo mismo alguien que haya actuado intencionalmente que otro que no. No es lo mismo que el imputado haya infringido para obtener beneficios ilícitos que otro que no. Por ejemplo, una falta disciplinaria de incumplimiento injustificado de horario de trabajo, por llegar siempre tarde. No es lo mismo que la cometa un analista que no tiene contacto con el público y que pese a ello tiene una excelente producción, a que la cometa un trabajador de atención al público y que siempre se vaya a la hora. ¿Ambos han cometido la falta? Sí, pero la sanción debe ser distinta porque la afectación a la función pública como bien jurídico protegido es muy diferente. Bueno, queda entendido que este análisis debe realizarse para cada caso concreto y de todas formas ayuda a obtener una decisión fundada y debidamente argumentada. Y con ello cumplimos con el desarrollo de los principios de la potestad sancionadora. Si recordamos los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad y culpabilidad, es más fácil porque los demás se desarrollan a partir de estos. A partir del principio de legalidad se entienden los de tipicidad y retroactividad, concurso y continuación de infracciones. A través del principio de culpabilidad se extraen los principios de causalidad y presunción de veracidad. El non bis in idem se extrapola del debido procedimiento. Y finalmente, el principio de razonabilidad. Ahí están los 11 principios. Puedes revisar más videos del canal si es que has llegado hasta aquí. Es obvio que te interesan estos temas siempre que no te hayas quedado dormido. Puedes suscribirte si gustas, así como seguirme en redes sociales a través de mis nombres completos. Nos vemos.